bien, bienvenidos entonces a la clase de Romanos. Hoy nos toca analizar el capítulo número 13 de Romanos, un capítulo muy importante porque nos introduce Pablo en lo que es la correcta relación que tiene que tener un cristiano como ciudadano con las autoridades de gobierno, con las autoridades que nos gobiernan como nación, ¿no es cierto? Así que vamos a empezar la lectura, vamos a leer el capítulo 13 desde el primer versículo hasta el versículo 7 y vamos a tratar de desentrañar este tema tan pero tan importante y a veces tan poco predicado, tan poco enseñado en la iglesia. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien. Es importante resaltar que el apóstol Pablo escribe esto siendo perseguido por el Imperio Romano y estando en prisión domiciliaria. Entonces, no es que está escribiendo esto desde una posición cómoda y dice sujétense a las autoridades con el fin de quedarse, de pasarla bien, porque él está bien, sino que en realidad él está siendo perseguido, está siendo oprimido por el Imperio Romano cuando él marca esto. Ahora, ¿por qué hace tanto énfasis en esto? Porque muchos de los cristianos vienen de trasfondo judío y los judíos tenían la costumbre y la intención de rebelarse continuamente contra las autoridades, de rebelarse continuamente contra el Imperio Romano. Entonces Pablo lo que está pidiendo es que los cristianos, los que se han convertido a Cristo, adopten la costumbre y la conducta de Cristo y que tengan respeto por las autoridades, que tengan sumisión a las autoridades. La palabra que está usando es la palabra hupotazo, que es un término militar que quiere decir obedecer, ponerse debajo de autoridad, ser sumiso, ¿no es cierto? De alguna manera Pablo está tratando de marcar una gran diferencia con la conducta de un pueblo que ha sido muy, pero muy rebelde, se ha levantado en sediciones muchas veces y por causa de esas sediciones resulta que fueron perseguidos y fueron mal vistos incluso por la sociedad de la época. Tengamos en cuenta que los padres de la iglesia, Justino Mártir, por ejemplo, o Tertuliano, escribieron en favor de lo que era el respeto por los gobernantes y la oración, la necesidad de orar por los reyes y orar por los gobernantes, como una gran responsabilidad que tiene el cristiano, como una gran responsabilidad que tiene la iglesia del Señor, no de tomar partidismo. Nosotros no estamos para tomar partidismo, pero sí el hecho de involucrarnos a través de la oración, para que Dios les dé lucidez, para que aprueben lo mejor, para que tengan conductas honrosas y no conductas deshonrosas, conductas que avergüencen a la nación, como estamos muy acostumbrados a ver lamentablemente en Argentina y en gran parte de lo que es Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, se nos incita a respetar, a ponernos bajo autoridad, a respetar y orar por las autoridades que nos están gobernando, sean del color político que sean. Nuestra misión es soportar, respetar y orar por ellos. Y obedecer. Surge una pregunta, a cualquier tipo de gobierno, ¿hasta dónde tengo que obedecer? ¿Hasta dónde la iglesia tiene que ser sumisa y hasta dónde tiene que obedecer? Bueno, todo eso vamos a tratar de desentrañarlo ahora,
porque Pablo dice que toda la autoridad fue puesta por Dios, viene de parte de Dios. ¿Qué significa esto? Porque de esto prácticamente en la iglesia no se habla, pero vamos a ir despacito y vamos a ver que no solamente Pablo piensa así. Por ejemplo, el apóstol Pedro también habla en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17, acerca de la necesidad de orar por los gobernantes y de sujetarse a las autoridades. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo, de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto lo dice un Pedro que cuando lo vienen a buscar al Señor saca la espada y le corta la oreja a un soldado, le corta la oreja a Malco. Pero ¿qué pasa? Pedro aprende del Señor la conducta que tiene que tener como cristiano y ahora aconseja a la iglesia. Por eso él dice, por causa del Señor. Es decir, miren el testimonio de Cristo, miren cómo Cristo se condujo con las autoridades y condúzcanse de la misma manera, porque de esta manera nosotros vamos a obtener el respeto de las autoridades y no vamos a tener el rechazo de ellos, ¿no es cierto? También en Primera de Timoteo 2:1 Pablo insista a este pastor joven, Timoteo, a que se hagan oraciones y que se respeten a las autoridades. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Que se hagan oraciones sobre todos los hombres, para todas las personas, ¿no es cierto? A ver, nosotros estamos viendo que Pablo dice acá que toda la autoridad fue puesta por Dios, es decir, que nadie llega a una posición de gobierno, sea cual sea el gobierno que esté ejerciendo, sea municipal, sea provincial, nacional, nadie llega a una posición de gobierno si Dios no permite que llegue hasta ahí. Dios es el que le está delegando la autoridad. La palabra exousia está hablando de potestad, está hablando de principado, está hablando de poder. Es decir, llegan a esa posición de gobierno porque Dios delega su autoridad, porque Dios permite que esas personas puedan llegar a situación de gobierno o a posición de gobierno. Ahora, ¿cómo es que Dios delega su autoridad? ¿Cómo es que Dios hace esto? De delegar su autoridad en el hombre para que el hombre pueda gobernar. Para entender esto nosotros tenemos que ir a los orígenes de lo que es el reino en Israel. Y entonces nos vamos a encontrar con dos modelos de rey. Por un lado está la casa de Saúl, el primer rey que va a gobernar sobre Israel, y por el otro lado está la casa de David. Y ahí vamos a entender muchas cosas de lo que significa el delegar la autoridad y a través de quién es que Dios delega la autoridad, porque Dios no lo delega de manera mística, no es que Dios lo agarró al presidente que tenemos ahora, a Javier Milei, y lo puso en el trono. Dios lo hace de una manera normal, de una manera natural y respetando la voluntad de las personas, porque Dios jamás pasa por encima de la voluntad de las personas. Ustedes me dirán, pero Dios está de acuerdo, ese es otro tema. Dios solo lo permite y delega la autoridad en lo que es la voluntad que se ha expresado en la gente. Obviamente estoy hablando que se hace a través de los votos, ¿no es cierto? Por eso tenemos que tener muchísima conciencia a la hora de ir a votar. Yo muchas veces he hablado con hermanos y dicen, yo no voto más. No, nuestra responsabilidad como cristianos es ir a votar. Y tenemos que orar antes de ir a votar y pedirle a Dios que nos dé luz, que nos dé discernimiento para aprobar lo mejor. ¿Sí? No votar por fanatismo, como se vota mucho en Latinoamérica, no votar por el bolsillo, no votar por conveniencias, sino votar espiritualmente. Yo estoy convencido que la iglesia
o sea, los hermanos, no votan con responsabilidad, no votan pensando en las condiciones espirituales del gobernante, sino que votamos muchas veces pensando en la economía. Incluso, fíjense que se ha dado en nuestro país que votamos primariamente por el tema económico. Tenemos un grave problema de salud, sin embargo, eso no afecta a la votación. Tenemos un grave problema de seguridad, pero sin embargo eso no afecta a la votación. Las personas se inclinan hacia uno u otro lado por una cuestión netamente económica, sobre todas las cosas. Y en muchos casos por fanatismo, en muchos casos por tradición. Pero hay que enseñarle y tenemos que aprender como cristianos a votar como cristianos, a votar según las leyes de Dios, a votar a las personas que más representen el pensamiento de la palabra del Señor. Porque después, una vez que nosotros elegimos, Dios delega la autoridad y entonces no hay queja. Es lo que nosotros hemos elegido. Nosotros decimos, ay Dios, ¿cómo permitiste? No, Dios lo único que hizo fue administrar nuestra voluntad y dar permiso y delegar su autoridad en la persona que llegó ahí, pero no lo puso místicamente. Llegó ahí porque nosotros, de alguna manera, fuimos el medio para que esa persona llegara y Dios respetó absolutamente nuestra voluntad. Yo quiero demostrárselo esto en la palabra del Señor, para que vea que esto no es una idea mía o un pensamiento mío, ¿no es cierto? Para que seamos responsables cuando nos toca el momento de votar y oremos y busquemos la mejor opción y analicemos la opción del candidato, qué es lo que representa, qué es lo que cree, qué es lo que piensa con respecto a la fe, qué piensa con respecto a las cosas espirituales, porque eso también va a determinar el bien de la iglesia y el bien de la nación, o el perjuicio de la iglesia y también el perjuicio de la nación. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo hablaba con muchos hermanos y les decía, pero usted sabe que a esta persona que usted va a votar, ese grupo apoya, por ejemplo, la Agenda 2030. Y me decía, ¿y qué es eso? Y la Agenda 2030 es una agenda que impulsa la ley del aborto, que impulsa la ideología de género, todas cosas que van contra la iglesia, que van contra la palabra del Señor. Entonces, si votamos como cristianos, no podemos votar a nadie que represente este tipo de ideas, este tipo de banderas, y tenemos que votar de acuerdo a la palabra del Señor, independientemente de la economía, porque en la economía, en todos los gobiernos, de todos los colores, siempre Dios nos ha sostenido. Siempre Dios nos ha bendecido, ¿no? Dijo David, no he visto un justo desamparado, ni he visto su simiente mendigando pan. Entonces, si confiamos en el Señor, sea quien sea la economía, Dios la va a sostener de alguna manera y no nos va a faltar absolutamente lo necesario. Pero una vez que ponemos al frente de la nación a una persona que no tiene temor de Dios, que quizás está en el oscurantismo, en el ocultismo, entonces después no nos quejemos ni le pidamos a Dios que haga algo, ni le digamos a Dios, Señor, ¿cómo lo permitiste? Porque Dios dice, yo lo permití porque vos quisiste. ¿No? Yo lo permití porque cuando vos fuiste a votar pusiste la figurita de Homero Simpson. Y bueno, entonces ahora no hay queja. Tenemos que ser responsables absolutamente como ciudadanos y ser ejemplo en este sentido, ¿no es cierto? Miren, les hablaba recién de la casa de Saúl y de la casa de David. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 8 del 6 al 9. Israel está gobernado hasta este momento por una teocracia. Es decir, es Dios quien gobierna directamente y lo hace a través del profeta Samuel. Samuel pasa a ser prácticamente como un primer ministro. Sin embargo, Israel quiere ser como los demás pueblos y quiere tener un rey. Cosa que Dios ya había previsto, porque si ustedes leen en Deuteronomio, ustedes van a encontrar que Dios ya le habla a Moisés acerca de la llegada de un rey. Lo que pasa es que ellos se anticipan y en realidad lo que a Dios le duele es que ellos rechazan el gobierno de Dios y quieren el gobierno del hombre sobre ellos, ¿no es cierto? Eso motiva el dolor en el corazón de Samuel y del Señor. 1 Samuel capítulo 8, versículos 6 al 9. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel,
oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muy bien, Dios dice, ustedes me rechazan a mí, rechazan mi gobierno y quieren el gobierno de un hombre. Está bien, Samuel, elegirles un rey, pero mostrarle en modo protesta lo que este rey les va a hacer. ¿Sí? Les va a cobrar impuestos, les va a tomar a los hijos y a las hijas para soldados. Piensen que les va a tomar incluso las tierras, ¿sí? Aún así, Israel insiste en que ellos quieren tener un gobernante humano, no quieren tener un gobierno divino, ellos quieren tener un gobernante humano. Entonces, Dios va a escoger a Saúl. Saúl va a ser el primer rey de Israel. El nombre de Saúl se traduce como deseado, ¿sí? Era una persona que evidentemente Israel había deseado su llegada. Cuando Saúl empieza muy, pero muy bien. Yo disiento con aquellos que dicen que Saúl empezó mal. Saúl empezó muy bien, empezó siendo humilde, siendo tímido, pero al poquito tiempo Saúl se suelta de la mano de Dios y hace su propio camino, ¿sí? Vamos a leer 1 Samuel 10, 27. Vayan prestando atención a los versículos que van determinando la llegada de un gobernante. Cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo actúa el hombre. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. En la primera coronación, es obvio, Saúl no tiene el 100% del favor del pueblo. Sí tiene la mayoría del pueblo, porque no hay ningún gobernante que pueda tener el 100% del favor del pueblo. Hay una cierta parte del pueblo que lo apoya, que lo quiere como rey, hay una cierta parte del pueblo que dice, lo menosprecia. Pero Saúl empieza muy bien, porque Saúl dice que disimuló la ofensa. Era un agravante, podía haber tomado revancha, pero sin embargo, el hombre hasta ahí es íntegro. ¿Sí? Se está mostrando de manera correcta, de manera educada. Parece ser un gran prototipo de lo que puede ser un gobernante. Pero tengan en cuenta que el hombre ve lo que está delante de los ojos. No conoce el corazón de las personas. ¿Sí? Primera de Samuel 11, del 13 al 15. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgad, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgad, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Recién después de la primer victoria de Saúl, todo el pueblo se vuelca a apoyarlo. Porque el pueblo va detrás de los éxitos, la gente va detrás de los logros. ¿Sí? Entonces, una vez que él consigue su primer victoria, todo el pueblo sale a apoyarlo, todo el pueblo sale a decir, este es el rey, este es el que queríamos, este es el modelo, este es el perfecto. ¿Sí? Todo el pueblo le da el aval. ¿Le resulta conocida la historia? Bueno, es solo parecido nomás, ¿no es cierto? Seguimos leyendo. Primera de Samuel 12, 13. Empiezan los problemas. Ahora pues, he aquí, el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. ¿Qué les dice Samuel? Este es el rey que, ¿cómo no era que se lo había dado Dios? Entonces, si somos inteligentes y sabemos leer entre líneas, el pueblo escogió el rey que Dios aprobó después.
Este es el rey que ustedes querían tener. Es el rey según el corazón de Israel. Ustedes lo eligieron. Era alto, era lindo, según se dice, era de muy buen parecer, parecía tímido, parecía humilde, era un hombre trabajador, era un hombre respetado, no estaba involucrado en ningún problema, su familia era una familia, podríamos decir, de trabajadores, era el modelo ideal, ¿está? Y ahora por eso Samuel le protesta, este es el rey que ustedes eligieron. O sea, háganse cargo, ustedes querían un rey, háganse cargo. ¿Viste? Acá en Argentina pasa que cuando al rey le va bien, cuando al presidente le va bien, todos lo votaron. Ahora, cuando el presidente toma medidas antipáticas, por eso yo le hablaba que cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Cuando el presidente toma actitudes antipáticas o vota o impulsa leyes antipáticas para la gente, ¿qué pasa? Nadie lo votó. Nadie se hace cargo. No, pero tenemos que hacernos cargo, porque Dios delega la autoridad que es de Él, porque toda autoridad y todo poder, todo principado le pertenece a Dios. Dios lo delega en el hombre que la gente elige. Este es el rey que ustedes eligieron. Háganse cargo. ¿Sí? Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien. Ahora Dios cambia de opinión y corta la dinastía real, porque los reyes van por dinastía. ¿Sí? Si no hubiera sido que murieron todos los descendientes de Saúl, la familia de Saúl seguía reinando. Pero Dios determina interceder porque ya Saúl está haciendo una macana tras la otra. ¿Sí? Y determina buscarse un hombre conforme a su corazón. De esto vamos a hablar ahora. De un hombre conforme al corazón de Dios. Para que entendamos qué es lo que Dios está diciendo. ¿Sí? Vamos a leer primera de Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. O sea, dos cosas dice. En primer lugar, dice que se buscó uno conforme a su corazón. Y en segundo lugar dice que ese que se buscó es mejor. Vamos a ver de qué se trata esto. Porque los predicadores muchas veces toman esto como para justificar todas las fechorías, ¿no? Y Dios está hablando acá de otra cosa. Tengamos en cuenta que está hablando de un gobernante que tiene su corazón y de un gobernante que es mejor que el anterior. Dios provee otra opción. ¿Por qué Dios dice que es conforme a su corazón? Se me agotó un poco el muchacho, no me quiere escribir. En primer lugar, porque Saúl busca su propia honra. Si lo quieren anotar, se los voy dictando. Saúl busca su propia honra. Cuando Saúl es reprendido por Samuel, dice, está bien, tenés razón, pero honrame delante de los ancianos, no me hagas quedar mal. En cambio, David busca honrar siempre a Dios. Cuando es descubierto, se tira de cabeza y no le importa lo que la gente piensa. En segundo lugar, siempre pone por encima su propia voluntad Saúl. Saúl pone siempre por encima su propia voluntad. En cambio, David pone siempre por encima la voluntad de Dios. Y ante cada cosa que va a hacer, consulta. Saúl actúa de manera alocada. Él dice, yo soy el rey, yo hago lo que quiero. Tercera diferencia, o por qué habla de un corazón según la voluntad de Dios.
En tercer lugar, Saúl peca por rechazar las cosas de Dios. Creo que la clave más importante está en 1 Samuel 15:23. En cambio, David peca por debilidad. Los dos pecan. Y si vamos a lo que nosotros pensamos como seres humanos, los pecados de David son casi, diría yo, más graves que los pecados de Saúl. Pero Saúl peca rechazando la autoridad de Dios. Y David peca por debilidad, por descuido, por su propia humanidad. 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué se lo desecha? Se lo acusa de dos pecados: rebeldía y obstinación. ¿Sí? Podía haber esperado a Samuel, pero él no quiere esperar a Samuel. Él dice, yo hago lo que quiero. Es reprendido, pero al poco tiempo Dios le ordena hacer algo y él hace lo que quiere nuevamente. Y le echa la culpa al pueblo cuando es descubierto. Ah, no, pero el pueblo lo quiso perdonar al rey. Ah, no, pero el pueblo quiso traerse lo mejor de las ovejas. Entonces, por su rebeldía y por su obstinación es que es desechado. ¿Sí? En cambio, David tenía un corazón que cuando era confrontado, cuando Dios lo reprendía, cuando Dios le señalaba un error, le señalaba un pecado, automáticamente corregía. Automáticamente David se arrepentía. ¿Sí? Saúl ofrecía sus holocaustos antes de las batallas por cábala, para que Dios le dé la victoria en la batalla. David ofrecía los holocaustos antes de la batalla, pero solo para adorar a Dios, independientemente de la victoria. Saúl pensaba solo en sus objetivos. David pensaba en los objetivos de Dios. Cuando Dios le dice, vos no podés hacerme una casa, no berrinchea, no se enoja, no se pone rebelde. Bueno, Dios determina otra cosa, hacemos lo que Dios dice. Saúl se amaba a sí mismo. David amaba a todos, incluso lo amó a él, que varias veces quiso matarlo. Pero lo amó y lo respetó tanto que le perdonó 3 veces la vida. Para David la obediencia era lo más importante. Para Saúl no. Se ve que era impulsivo e irracional Saúl cuando tomaba ciertas decisiones. A Saúl solo le interesaba su prestigio y la reputación. A David solo le interesaba tener intimidad con Dios. Por eso Dios dice que va a levantar a alguien que tenga su corazón. ¿Es perfecto? No, David comete pecados más graves. ¿Dios lo pone a David en el trono? Sí, como lo puso a Saúl, a través de Israel. Es Israel quien lo lleva a David al trono. Y es primero una parte de Israel la que lo reconoce, y tiempo más tarde lo reconoce todo Israel. De la misma manera que lo reconoció a Saúl, porque Dios no fuerza la voluntad del pueblo. Dios presenta el modelo de gobernante y es el pueblo el que elige. Acá hay 2 modelos. 2 modelos históricos para Israel, que tienen que ser modelos para nosotros.
Dios presenta esos modelos, la sociedad presenta esos modelos, y somos nosotros los que tenemos que elegir en base a lo que nosotros entendemos de la palabra del Señor, de lo que es la voluntad del Señor. Tratar de buscar un hombre que se conforme lo más posible al corazón de Dios. Fíjense que le dice un prójimo mejor que tú. Esa palabra mejor se traduce como más agradable, que tenga más bondad. Esa palabra hebrea tov, que tenga más bondad, que sea más correcto de lo que fuiste tú. No está buscando Dios un hombre perfecto, sino que está buscando a alguien que por lo menos sea más correcto, más respetuoso de lo que fue la casa de Saúl. Entonces, por eso decimos que la autoridad es puesta por Dios. Dios delega su autoridad. ¿Cómo delega su autoridad? Cuando la sociedad presenta sus modelos y nosotros como hijos de Dios elegimos el modelo que queremos que nos gobierne. Por eso tenemos que ser absolutamente responsables a la hora de elegir y entender que estamos definiendo el destino de la nación, el bien para la gente y el bien para nosotros mismos. Analizar las propuestas y ver qué persona reúne más condiciones que tengan que ver con las cosas del Señor. Porque eso va a determinar la bendición. Quien resiste a la autoridad, resiste a lo establecido por Dios, porque es Dios el que delega la autoridad. ¿Sí? Entonces no podemos resistir. Ahora, ¿hasta dónde nosotros como cristianos tenemos que respetar o tenemos que obedecer o tenemos que someternos? Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 19. Acá tenemos un conflicto con las autoridades. Y el apóstol Pedro toma una decisión importantísima, porque de esta decisión dependió, yo diría, que el Evangelio se extendiera de la manera que se extendió. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando las cosas que nos impone la nación van en contra de lo que determina la palabra del Señor, el cristiano se tiene que jugar. ¿Cómo se tiene que jugar? ¿Yendo a una plaza, levantando una pancarta, cortando la ruta? No. Se tiene que jugar a través de la oración, se tiene que jugar a través del ayuno y se tiene que jugar a un riesgo de que eso sea pasible de un castigo y tenga que ir preso. O incluso perder la vida como la perdieron nuestros hermanos frente al Imperio Romano. Pero hay cosas que no se pueden aceptar. Cuando las cosas van contra la ley de Dios, entonces hasta ahí llega nuestra obediencia debida. ¿Sí? Los magistrados dicen que están para infundir temor a los que hacen lo malo, no a los que hacen lo bueno. Si nosotros hacemos las cosas bien, no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué estar preocupados, ¿sí? Se nos insta a ser modelos y ejemplos en la sociedad, no dando problemas, ¿sí? Pagando los impuestos. Hace poco tuve un enfrentamiento, una discusión en un grupo de pastores, ¿no? Porque un grupo de pastores impulsaba acá en La Matanza, creo que lo están haciendo, el hecho de presentar un habeas corpus para que retrotraigan lo que es el valor de los impuestos, porque hay iglesias que no lo pueden pagar, ¿no? Entonces querían hacer una acción judicial y estaban informándole a todos los pastores que quisieran participar. Y yo me enojé mucho, porque eso sí que no lo tenemos que hacer. Porque si toda la gente paga sus impuestos, nosotros como iglesia tenemos que acostumbrarnos a pagar los impuestos también. Si Dios nos dio el respaldo para abrir una obra, Dios nos va a dar los medios económicos para sostener esa obra. En todo caso, habrá que buscar alternativas, salir a vender cosas,
Pero cumplir con los impuestos hay que cumplir, porque si cumplen todas las personas, ¿cómo nosotros que somos hijos de Dios no vamos a cumplir? ¿Me entienden? Tenemos un gran problema de muchos hermanos que no quieren pagar la luz, entonces hacen trampas en los medidores, y después el nombre de Cristo queda por el suelo. Toman terrenos que no tienen dueño, porque supuestamente Dios se los dio, pero no es la manera. No es la manera. Después terminan siendo desalojados públicamente, toda la gente ve el mal proceder y el testimonio de la iglesia queda por el piso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser respetuosos de las leyes de nuestra nación. Vamos a leer Mateo 22, 21, a ver qué dice Cristo con respecto a esto. Le dijeron: de César, y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Acá hay un problema con el impuesto, ¿sí? Dice, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús dice, anda a buscarme una moneda en el pescado. Le traen la moneda y dice, bueno, dame la moneda, le dice. A ver, ¿de quién es? ¿La cara de quién tiene? De César. Bueno, déselo a César. Porque es de él. Y denle a Dios lo que es de Dios. O sea, tenemos que ser respetuosos de la ley de nuestra nación. Si nosotros estamos consumiendo la electricidad, la tenemos que pagar. Si estamos consumiendo el gas, lo tenemos que pagar. Si todo el mundo lo paga, ¿por qué los cristianos estamos buscando siempre la vuelta para no cumplir, ¿no?, con las cosas que corresponden? Entonces acostumbrémonos a ser respetuosos de las leyes. Si la ruta dice que es hasta 60, es hasta 60. Ay, pero el pastor venía de predicar en la campaña, el diablo lo quiso matar. No, el diablo fue el que apretó el acelerador más de lo que lo tenía que apretar. Acostumbrémonos a respetar las cosas, ¿no? Yo recuerdo a mi pastor Félix, un día iba con un hermano por la autopista y claro, en ese tiempo un 125 tenía el hermano, iban a más de 100. Y dice, hermano, dice, por favor, levante el pie, porque estamos pasando los límites de velocidad. Entonces el hermano le dice al pastor, dice, no, pastor, dice, quédese tranquilo, Dios va con nosotros. Dice, no, a los 100 se bajó. ¿No? Acostumbrémonos a ser respetuosos, porque no le podemos después echar la culpa al enemigo de las cosas que hacemos mal nosotros. Tenemos que cumplir con todas las cosas que nos corresponde cumplir por causa de la conciencia, dice, ¿no? Para estar en paz con nosotros mismos, para estar en paz con la ley de Dios y para estar en paz con la gente, con la sociedad, porque de eso se trata cuando habla de la conciencia, pagar a todo lo que se debe, y hace una lista, tributo, impuesto, respeto, honra, porque en ese tiempo se pagaban por lo menos 3 impuestos principales al Imperio Romano, que los judíos no querían pagar. Los judíos querían dejar de pagarle, por eso odiaban a los publicanos, porque los publicanos le venían a cobrar los impuestos, y los impuestos iban a parar al imperio, ellos no querían pagar. Sospecho que si no hubieran sido judíos y hubieran sido romanos, lo hubieran odiado igual, porque lo que no querían era pagar, ¿no? Somos medio parecidos los argentinos, ¿no es cierto? Ellos pagaban un impuesto que tenía que ver con el suelo, que se pagaba en especias, o sea, pagaban impuestos como si fuera de rentas, ¿sí? Por el suelo que estaban usando, pagaban un impuesto que era como ingresos brutos para nosotros, por los ingresos que percibían, y pagaban un impuesto que tenía que ver con la importación, la exportación, tenía que ver con los peajes, ¿viste? Los peajes no lo invitaron ahora, las carreteras, todo eso se pagaba un impuesto, Entonces Pablo insta a que los cristianos no hagan trampa. Y bueno, dice, pastor, pero si nadie nos ve. ¿Sabe que el otro día hablábamos con la pastora Julia, ¿no?, que a nosotros nos importa más a veces que nos vean los hermanos y no que nos vea el Señor? Aunque nadie te ve, Dios te está viendo, que estás haciendo algo que está mal. Entonces, por causa de la conciencia y tu sujeción a la ley de Dios, no lo hagas. Dice que había una hermana que estaba barriendo la iglesia, ¿no? Claro, y ya la iglesia era muy grande, ya estaba sola, se había cansado, levantó la alfombra y iba a tirar
la suciedad bajo la alfombra. Entonces siente una voz que le dice, ¿qué estás haciendo, hija mía? Y se asustó, tiró la escoba y miró para atrás. Y como no vio a nadie, dijo, es el Señor. Ah, pensé que era el pastor. Dios nos está viendo. Y por causa de la ley de Dios tenemos que ser respetuosos y sujetos a todas las autoridades, cumplir con todos los impuestos, hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Usted quiere ver un vehículo de un cristiano? Bueno, ese vehículo no tiene BTV, no tiene seguro. Ese es el vehículo de un cristiano muchas veces, ¿no? Como diría mi papá, barranca arriba no va, barranca abajo no para. Pero eso no está bien, no está bien.